8 años sin saber de mi hija y cuando volvió fue para exigirme dinero, culparme del divorcio y llamarme mala madre. El mensaje entró a las 7:43 de la mañana. No decía mamá. No decía te extraño. Decía, necesito hablar contigo. Es importante. Lo leí 3 veces antes de atreverme a respirar. 8 años sin una sola palabra. 8 años de silencio absoluto, de llamadas rechazadas, de mensajes bloqueados, de saber que estaba viva solo porque alguien la etiquetaba en una foto lejana. Y de pronto, ese mensaje, limpio, corto, funcional. Mi primer pensamiento no fue alegría. Fue una pregunta incómoda que me atravesó el pecho como una aguja. ¿Qué quiere ahora? No respondí de inmediato. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina mientras el café se enfriaba y el reloj avanzaba con una paciencia cruel. Pensé en ignorarlo. Pensé en borrarlo. Pensé en bloquearla yo esta vez. Pero el silencio tiene memoria, y la mía empezó a hablarme sin permiso. Respondí una hora después. Solo una frase. ¿Puedes decirme por aquí lo que necesites? Tardó minutos en contestar. Demasiado rápido para alguien que decía querer hablar. Empezó con frases neutras. ¿Cómo estaba? Que había cambiado de trabajo. Que vivía en otra zona de la ciudad. Que seguía viendo a su padre. Todo lo decía como quien llena un formulario, no como alguien que vuelve a tocar una herida antigua. Entonces escribió: estoy comprometida. Sentí algo parecido a una risa seca subirme por la garganta, pero no salió. Le pregunté con quién. Me mandó una foto. Un hombre joven, sonrisa cuidada, camisa clara. Me resultó familiar de una forma que no supe ubicar al principio. Seguimos hablando. Me contó que llevaban 2 años juntos. Que era estable. Que era bueno. Que estaba emocionada. Y entonces, como si no se diera cuenta de que estaba dejando caer una bomba, escribió: es el hijo de la esposa de papá. Leí eso muchas veces. No porque no entendiera las palabras, sino porque mi mente se negó a unirlas. El pasado volvió de golpe, como una puerta mal cerrada que el viento empuja sin avisar. 8 años atrás, yo también había tenido una revelación. Descubrí que mi esposo, su padre, llevaba casi 3 años con otra mujer. No fue una sospecha romántica ni una corazonada melodramática. Fueron correos, mensajes, horarios que no cuadraban. Una verdad fea y precisa. Cuando lo enfrenté, no lo negó. Me pidió tiempo. Me pidió paciencia. Me pidió que entendiera. Yo pedí el divorcio. Mi hija tenía 21 años. No era una niña. No era ajena a la realidad. Y aún así, eligió ponerse de su lado con una frialdad que todavía me cuesta describir sin sentir vergüenza ajena. Me dijo que estaba exagerando. Que los matrimonios se trabajaban. Que yo debería haber hecho más para mantenerlo interesado. Esa fue la frase exacta. Luego dejó de contestar. Me bloqueó. Me borró. Intenté ir a su apartamento una vez. Golpeé la puerta. Sabía que estaba ahí. Escuché pasos. Silencio. Nunca abrió. Después de eso, aprendí a perderla. Volví al presente cuando ella escribió que su prometido había vivido con ellos durante la universidad. Que así se conocieron. Que todo se dio de forma natural. Que tenía sentido, porque sus padres estaban juntos. No respondí durante varios minutos. Cuando lo hice, fue con una frase que no me enorgullece, pero tampoco retiro. Es una historia preciosa, con un leve toque de Alabama. No se rió. No se ofendió. Ignoró el comentario como si no existiera y siguió escribiendo. Entonces llegó la parte que había estado evitando. Dijo que quería que yo volviera a formar parte de su vida. Que se había equivocado. Que el tiempo la había hecho reflexionar. Que ahora entendía la importancia de la familia. Que no quería seguir cargando con rencores. Le pregunté si estaba enferma. No lo estaba. Le pregunté entonces qué había cambiado después de 8 años. Respondió: me voy a casar. Ahí lo entendí todo. No dejé el mensaje en visto. Simplemente dejé el teléfono sobre la mesa y me fui a caminar. Cuando volví, había más mensajes. Fotos de playas. De salones elegantes. De una ceremonia al atardecer.
Me hablaba de una boda de destino. Bahamas. 50 invitados. Un presupuesto que no bajaba de los $60,000. Yo no decía nada. Ella siguió. Dijo que su padre pagaría una parte. Que el resto estaba complicado. Que habían pedido a algunos invitados que cubrieran sus vuelos. Que aún así no alcanzaba. Que su futura suegra ya no estaba viva y no había dejado mucho. Que ellos habían ahorrado, pero no lo suficiente. Entonces mencionó mis fotos. Mis viajes. Mis sonrisas. Dijo que se alegraba de que me fuera bien. Que merecía ser feliz. Que se notaba que ahora tenía estabilidad. Y finalmente, sin rodeos, escribió lo que había venido a pedir desde el principio. ¿Podrías ayudarnos con el resto? Unos 25,000. Tal vez también con la luna de miel. No suelo usar emojis. Pero esa vez, cuando apareció el teclado, vi la cara que ríe con lágrimas y no pude evitarlo. Fue una reacción física, casi involuntaria. Ella no se rió. Dijo que hablaba en serio. Que pensó que yo querría apoyar su felicidad. Que sería una buena forma de empezar de nuevo. De demostrar que estaba de su lado. Le pregunté si seguiría invitada si decía que no. Respondió que no quería presionarme, pero que los depósitos no podían esperar mucho. Le dije que lo pensaría. Que decisiones así requerían tiempo. Tal vez años. Ahí empezó a escribir sin parar. Que era joven cuando pasó todo. Que su padre la había influenciado. Que yo estaba siendo egoísta. Que ahora tenía dinero y no debería importarme. Que mi esposo actual ni siquiera notaría esa cantidad. Esa noche no dormí. Al día siguiente vino mi hijastra. Trajo vino. Pizza. No preguntó demasiado. Solo dijo que no podía creer que alguien hiciera algo así. Se quedó hasta tarde. Hablamos de cosas simples. De trabajo. De una película. De la vida. Mientras tanto, mi hija seguía escribiendo. Hasta que cruzó una línea que no se vuelve a cruzar. Dijo que yo le debía algo. Que había arruinado su vida al divorciarme. Que elegir irme fue egoísta. Que si no la ayudaba, eso demostraba que nunca la había querido de verdad. Ahí dejé de sentir culpa. Pero todavía no había llegado lo peor. 2 semanas después, me envió una foto de su vestido de novia. Con un mensaje corto debajo: ya dejé el depósito. Si no me ayudas, lo perderé. No respondí a la foto del vestido. La miré durante un rato largo, con una calma extraña, casi clínica. Blanco marfil. Espalda abierta. Sonrisa ensayada frente al espejo. No parecía una mujer ilusionada. Parecía alguien apostando dinero que no tenía, segura de que alguien más cubriría la deuda. Escribió otra vez esa misma noche. Luego a la mañana siguiente. Luego al mediodía. Finalmente contesté con una frase que, en retrospectiva, fue el punto de no retorno. No veo cómo eso es mi problema. Pasaron varios minutos. Después llegó la avalancha. Que yo no entendía la presión. Que estaba a punto de perder todo. Que una madre no haría esto. Que nadie más podía ayudarla. Y entonces, como si sacara una carta escondida en la manga, escribió: si no me ayudas, confirmarás que nunca te importé. Ahí sentí algo romperse definitivamente. No fue tristeza. Fue claridad. Le respondí que si realmente quería reconstruir una relación, pedir dinero como primer paso no era precisamente una señal de arrepentimiento sincero. Que una disculpa no se cobraba en cuotas. Que la confianza no se compraba con depósitos. Me llamó fría. Me llamó resentida. Me llamó amargada. Y luego escribió algo que me dejó mirando el teléfono con la mandíbula apretada. Tú te fuiste. Papá se quedó. Yo solo elegí a quien no abandonó. Respiré hondo antes de responder. Le recordé que no me fui por capricho. Que me fui porque su padre decidió compartir su vida con otra mujer mientras dormía a mi lado. Que yo no abandoné a nadie. Me negué a quedarme donde me estaban faltando al respeto. Su respuesta fue inmediata. Algunas personas son engañadas y se quedan. Trabajan en el matrimonio. Tú tomaste el camino fácil. No respondí enseguida. Caminé por la casa. Me serví agua. Me senté.
Volví al teléfono. Le pregunté algo simple. ¿Sabías de la aventura antes de que yo me enterara? Tardó más en contestar esta vez. Dijo que su padre había mencionado a esa mujer algunas veces. Que la había visto 1 o 2 veces en la oficina. Que pensó que eran solo amigos. Le pregunté cuándo dejó de pensar eso. Respondió, unos meses antes de que tú lo supieras. Le pregunté por qué no me dijo nada. Escribió, no era mi lugar interferir. Ahí sentí rabia. Pero una rabia fría, pesada, que no grita. Le dije que era curioso como no era su lugar interferir cuando su padre me engañaba, pero si lo era ahora para exigirme dinero. Que había tenido 8 años para decir mamá, me equivoqué, y eligió hacerlo justo cuando necesitaba $25,000. Me dijo que yo estaba mezclando cosas. Que el pasado era el pasado. Que ella estaba intentando avanzar. Le pregunté si pensaba tener hijos. Dijo que sí. Le pregunté qué haría si su pareja la engañaba teniendo un bebé pequeño. Respondió que todas las relaciones eran diferentes. Le pregunté qué pasaría si ese bebé tuviera 21 años. No respondió. Minutos después escribió que ambas habíamos cometido errores. Le pregunté cuáles eran los míos. Dijo que había sido demasiado rígida. Que si me hubiera esforzado más por salvar el matrimonio, nada de esto habría pasado. Le contesté que entendía perfectamente. Que por eso ahora ella debía entender que si se hubiera esforzado más por salvar su relación conmigo, no estaría desesperada intentando financiar una boda que no podía pagar. Que las decisiones tenían consecuencias, incluso años después. Lloró. Al menos eso dijo. Me pidió que fuera menos dura. Le respondí que prefería ser dura antes que manipulable. Entonces soltó otro dato, como quien espera que el número haga magia. La boda ya no costaba 60,000. Ahora estaba más cerca de 70. Habían agregado mejoras. Le sugerí que redujera gastos. Que cambiara planes. Que pospusiera. Me preguntó qué quería de ella para dejar de odiarla. Le dije la verdad. Nada. Lo que pudo existir entre nosotras ya se perdió hace mucho. Solo quería escucharte para saber quién eras ahora. Y ya lo sé. Me dijo que me arrepentiría. Que cuando tuviera su boda soñada yo me quedaría sola. Que estaba desperdiciando la oportunidad de reconciliarme con mi única hija. Mi respuesta fue breve y definitiva. Dudo que esa boda ocurra. Estás gastando demasiada energía con alguien que no te va a dar lo que buscas. Y por cierto, ya tengo 2 hijos que me quieren sin pedir nada a cambio. Después de eso, silencio. Duró casi una semana. Hasta que mi hijastro me pidió permiso para hacer algo que, según él, podía aclarar ciertas cosas. Quería hablar con el prometido de mi hija. No por mensajes. En persona. No me entusiasmó la idea. Pero después de recibir otro mensaje de mi hija criticándome como madre, le di vía libre. No supe mucho de esa conversación hasta días después. Solo que duró horas. Que no fue fácil. Que hubo silencios largos. Que el hombre con el que mi hija planeaba casarse no sabía casi nada de la verdadera historia. Le habían mentido. Sobre el divorcio. Sobre la infidelidad. Sobre mí. Le habían dicho que yo abandoné la familia por celos. Que había sido infiel. Que me negaba a ayudar porque estaba resentida. Mi hijastro no necesitó convencerlo demasiado. Las contradicciones ya estaban ahí. Las fechas no coincidían. Las versiones cambiaban según quien hablaba. Él solo puso las piezas en la mesa. 2 días después, mi hija volvió a escribirme. Furiosa. Diciendo que yo había enviado a alguien para vengarme. Que estaba arruinando su vida. Le respondí que no era venganza. Era consecuencia. Una semana más tarde, llegó el mensaje que cerró el círculo. La boda estaba cancelada. Michael, ya no prometido, había terminado la relación. No solo por la infidelidad del pasado, sino por todo lo que vino después. Mentiras, deudas ocultas, expectativas económicas que ella nunca mencionó. 3 tarjetas de crédito al límite. Una vida sostenida por apariencias. Mi hija me escribió diciendo que la había destruido. Que debía estar feliz. Le respondí que sí estaba en paz. No por verla caer, sino porque alguien había elegido no vivir rodeado de mentiras. Después escribió su padre. Por primera vez en años.
para insultarme, para defender a una mujer que ya no estaba, para llamarme celosa. Le contesté una sola vez. No porque valiera la pena, sino porque hay silencios que ya se han ganado su lugar. Hoy no tengo relación con mi hija. No la bloqueé. No la perseguí. Simplemente dejé de extender la mano a alguien que solo la buscaba cuando necesitaba algo. A veces duele. Otras veces, no. Pero cada vez que dudo, recuerdo algo simple. El amor no debería cobrarse. Y la familia no debería usarse como moneda.